En esta noche vamos a dar inicio a nuestro devocional del día de hoy, el sábado 21 de marzo. Y voy a dar lectura en el Salmo 57, algunos versículos para considerar en esta noche antes de entonar alabanzas al Señor. El Salmo 57 dice de esta manera: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me fortalece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Padre, en esta noche estamos delante de ti para adorarte, para exaltarte, para invocar tu nombre, Señor, en esta reunión, en el cual, Señor, nosotros te alabamos, te exaltamos y te glorificamos en este tiempo, Señor, que nos permites estar reunidos como familia, como pueblo de Dios. Queremos, Señor, exaltar tu nombre, declarando, Señor, que tú gobiernas sobre todo principado y sobre toda potestad, y que tu nombre es exaltado en medio de las alabanzas de tu pueblo. Hoy queremos adorarte, exaltarte, reconocer quién eres tú, Señor. Grande, fuerte es nuestro Dios. Por eso te exaltamos y declaramos en esta noche que no tenemos temor, Señor, porque tú nos das esa confianza y seguridad. Tú nos das paz en medio de las tormentas. Tú nos das, Señor, reposo en medio de la aflicción. Y por eso te exaltamos en esta noche. Recibe nuestras alabanzas en el nombre de Jesús. A nada temeré porque Él vive en mí. A nada debemos de temer porque tenemos esa seguridad que Dios está con nosotros. En mí, debajo de tus alas habitaré, Señor. Tú eres mi refugio, mi libertador, mi roca, mi castillo.
Así es, cantamos y alabamos al Señor con todo nuestro corazón porque en Él tenemos protección y seguridad. Cuánto te amo, Cristo, podemos entonar en esta noche, declarando que habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Ahí moramos en su sombra donde hay protección para nosotros. Aleluya. Vengo a decirte que agradecido estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Señor, yo te amo y tengo que cantar, pues en tus manos siento seguridad. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Y quiero abrigarme bajo tus alas y habitar en tus moradas, a la sombra de tu majestad. Y alzo mi vida, alzo mi voz, alzo mis manos hoy al cielo, porque grande es tu fidelidad. Quiero abrigarme bajo tus alas y quiero abrigarme bajo tus alas y habitar en tus moradas, a la sombra de tu majestad. Y alzo mi vida, alzo mi voz, alzo mis manos hoy al cielo, porque grande es tu fidelidad. Vengo a decirte que agradecido estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Y cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Te amamos, Señor, en esta noche. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, estamos haciendo esto por primera vez por necesidad. Estamos pasando un momento
unas circunstancias muy, muy especiales, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios, porque el Señor nos ha advertido, nos ha estado hablando a través de la Escritura desde el año pasado, y recordaba las palabras del Señor Jesús cuando a sus discípulos les dijo: estas cosas yo les he hablado para que cuando sucedan crean. Y ese es el entendimiento que tenemos nosotros, ¿verdad?, acerca de las profecías de la Escritura. Tenemos nosotros el entendimiento de que no es para adivinar el futuro, sino que es para que estemos preparados nosotros para los tiempos de su venida, y porque no sabemos cómo se van a ir desarrollando estos eventos, aunque ciertamente la Escritura nos deja un programa, y conforme se va desarrollando este programa, va viniendo el entendimiento o la revelación de manera progresiva. Y bueno, no es el fin hablar en esta hora acerca de esto, ¿verdad?, que hemos estudiado en otros momentos para toda la iglesia Gólgota, pero es necesario que consideremos la palabra del Señor. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Hemos estado haciendo en estos días estos devocionales, y usando el audio, usando los medios, hemos nosotros transmitido algunas reflexiones, y es imposible, volvemos a mencionar esto, que nosotros podamos tener un culto como lo tenemos en el santuario. Verdaderamente es una bendición, hermanos, estar en el santuario, estar todos juntos. Es una bendición que yo creo que también es uno de los provechos que vamos a tener después de pasar estas pruebas que han venido sobre el mundo entero, como lo dice Apocalipsis 3:10. El mundo entero está temblando. Pero quiero solamente considerar, y porque los tiempos también en sus medios digitales, sabemos que un video o un audio para algunos tal vez no esté tan accesible, pero sí es importante. Vamos a procurar que esto quede también registrado en un audio, y aquellos que tengan acceso al video, bueno, si quieren vernos, hermanos, Dios les bendiga. Aquí mis hijos y mi esposa, conforme van desarrollándose estos hechos, pues yo creo que nos vamos a ir adaptando mejor. Esa es la primera vez, como mencionaba antes, que pasa todo esto, y solamente quiero que consideremos a aquellos que estamos llevando el estudio, que vaya al libro de los Hechos en el capítulo 8. Voy a dar una semblanza solamente de la lección que tenemos nosotros, la lección número 6 de nuestro material de la escuela dominical. Y este trimestre estamos viendo un tema muy importante. La lección número 6, el tema de este trimestre es la obra misionera de la iglesia primitiva, y el título de la lección de este domingo es Los gentiles en el proyecto de la obra misionera. El texto de oro está en el mismo libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 12. Dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Podemos ver, ¿verdad?, que va de acuerdo con el tema trimestral. El título de la lección de hoy: Los gentiles en el proyecto de la obra misionera. Y vamos a dar lectura a la porción de esta clase. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 4 hasta el verso 15. Dice así la palabra del Señor. Damos lectura todos juntos. Ahí usted en su casa, con su familia, le invito que tenga su Biblia, o si tiene la guía, pues mucho mejor. Dice la palabra del Señor:
pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Oían atentos todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos que tu palabra, Padre, les aliente, Señor, a mis hermanos en estos momentos, Señor, que todos nosotros estamos viviendo, Señor. Te pido por tu pueblo en todo el mundo, Señor. Yo sé que tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Y tú no vas a dar una prueba que no podamos nosotros sufrir, no podamos soportar, Padre. Bendice, Señor, a cada familia, a cada creyente, Señor. Bendice la iglesia Gólgota, que ese es el propósito por el cual estamos aquí hoy en esta mañana. Bendícelo, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, como estamos viendo, dice los gentiles en el proyecto de la obra misionera. Esto nos lleva precisamente al desarrollo que hemos estado viendo en las escuelas dominicales. Primeramente, cuando Jesús le dice a los apóstoles, ahí antes de que él ascendiera, que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo, que vendría a dotarlos, a capacitarlos con poder para realizar esta gran obra misionera. Pero en aquella ocasión, primero fueron los apóstoles, y recordemos que cuando ellos perseveraban unánimes juntos allí en el aposento alto, vino un estruendo como de un viento recio, y vieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos, hablando lenguas humanas, hablando lenguas en las cuales las personas que en ese momento se encontraban en Jerusalén celebrando la fiesta de Pentecostés, cada uno en su lengua de nacimiento podía escuchar las maravillas de Dios, dice la Escritura, que ellos testificaban en las lenguas de ellos. Y esto fue un hecho poderoso, una señal grande, ¿verdad? Y vemos cómo inmediatamente Pedro empieza a testificarles acerca del cumplimiento profético de lo que esto representaba. Y en aquella ocasión dice la Escritura que 3,000 se convirtieron y empezaron, ¿verdad?, a seguir las enseñanzas, a perseverar en las enseñanzas de los apóstoles. Luego vemos la siguiente predicación del apóstol Pedro, cuando vemos aquel milagro en la puerta del templo, y nuevamente se quedan atónitos todos los judíos, y Dios usa señal, este milagro nuevamente, para que se les predique, y se añaden a la iglesia 5,000 hombres más, dice la Escritura. Entonces vemos ahí cómo había un hambre. Todos ellos empezaron a recibir el evangelio porque todos ellos esperaban algo. Muchos tal vez habían escuchado a Jesús, algunos supieron de Jesús, pero aquí vemos ahora esta obra a través de los discípulos del Señor Jesucristo, cosa que nosotros también hemos sido llamados a hacer. Por eso nosotros hemos cambiado el tema del trimestre, quitándole como solamente señalando un hecho histórico, sino como diciendo que
la iglesia actual tiene que hacer esa obra misionera. Entonces, esto es importante, hermanos. Aquí vemos en estas escrituras, ya en el capítulo 8, cómo se va abriendo. Jesús les dijo: me seréis testigos en Jerusalén. Luego les dijo: en Judea. Después en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Aquí vemos que el evangelio se empieza a esparcir. Dice en el verso 4 que leímos: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y fueron primero de los discípulos de la iglesia de Jerusalén, fueron tal vez también muchos de aquellos que regresaban a sus hogares, pero aquí vemos en este capítulo 8 acerca de Felipe, que descendió a la ciudad de Samaria. Y recordemos que en Samaria habitaban estos hermanos, medios hermanos, parientes de los judíos que habían sido una mezcla, ¿verdad? En el tiempo en que el reino del norte fue dispersado y llevado en cautividad, pues conocemos la historia, ¿verdad? Cómo empezaron a sufrir los pueblos que habitaron estas tierras de ataques de las fieras, y al rey se le ocurrió si traían a algunos de los sacerdotes y a aquellas gentes les enseñaban la ley de Dios y la practicaban, entonces esta mortandad se iba a cesar. Y recordemos en la historia, ¿verdad?, que así fue, llevaron sacerdotes, quienes enseñasen la ley, pero lo que se hizo fue una mezcla, porque era gente que tenía dioses y además aprendió la ley de Dios y al Dios de Israel. Ellos religiosamente lo empezaron a servir, y esta fue la herencia que tenían los samaritanos. Recordemos cómo el Señor Jesús tuvo ese encuentro, ¿verdad?, con la mujer samaritana, ahí en el capítulo 4 de el Evangelio según San Juan, y es una historia, ¿verdad?, acerca también de cómo esta labor misionera, desde que el Señor Jesús estaba con los discípulos, les dio ejemplo. No se limitó solamente a hablarles a su pueblo, sino que él siempre los apuntó, les señaló el camino hacia donde ellos tenían que ir a predicar la palabra de Dios, el evangelio. Dice el capítulo 5 que Felipe, descendiendo a la ciudad, el versículo 5, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ya no eran solamente los judíos, ya no solamente era el pueblo de Israel, ahora se estaba extendiendo el evangelio, estaba traspasando no solo las fronteras físicas, sino las fronteras culturales, nacionales, de raza, y es lo que registra aquí el libro de los Hechos. Y la gente unánime, en un mismo ánimo, en un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya estaba trabajando en estos corazones. El evangelio no se puede recibir si el Espíritu Santo no obra, no opera en los corazones. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu, dice la palabra. Y esta gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque el evangelio del Señor Jesucristo es poderoso. No solo hablamos del evangelio, oramos por los enfermos. Sabemos que el Señor Jesús nos dio autoridad para imponer manos sobre los enfermos, para reprender a los demonios, y los demonios con esa autoridad obedecen y dejan de oprimir a estas personas. Esas eran las señales que Felipe manifestaba al predicar el evangelio. Muchos de los que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y a partir de aquí entra la historia, ¿verdad?, de este personaje, un personaje oscuro, ¿verdad?, que acerca de
las prácticas que tenía. El evangelio no está limitado, ¿verdad? No es para cierto grupo de personas, es para todo el mundo. No importa lo que hayan hecho, lo que vivan o lo que crean, no importa la religión que practiquen, el evangelio es para todo. Yo creo que a veces nosotros también nos limitamos porque decimos, esta persona no va a recibir. Algunos tal vez en algún momento hemos compartido con agnósticos, con ateos, con pues incluso adoradores o practicantes de las ciencias ocultas, pero el evangelio no está limitado. Aquí vemos a este personaje llamado Simón, dice aquí que antes ejercía la magia en aquella ciudad. ¿Cómo no? Samaria, teniendo una mezcla de creencias, una mezcla de religiones. De hecho, Samaria bien representa nuestra sociedad hoy. Es un claro ejemplo. Hay una mezcla entre gente que ha escuchado la Biblia, ha escuchado de Dios, ha escuchado del Señor Jesucristo, conoce incluso acerca de la obra en la cruz del Calvario. Y en Samaria era algo así. Conocían de la ley de Dios, pero también conocían de muchas religiones. Era una mezcla lo que allí existía. Dice que este personaje había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y cómo no, ¿verdad? Si son capaces de practicar las artes ocultas, la magia, todas esas cosas, sabemos perfectamente quién es su Señor. Satanás, que dice la Escritura, es padre de mentira. Todo lo que hace Satanás es con engaño, todo es con ese fin, atrapar a las personas. Y había sido un instrumento de Satanás, era realmente un instrumento de Satanás engañando a la gente. Y dice el verso 10 que la gente lo oía atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y hubo un cambio, lo que hizo el evangelio. Definitivamente la Escritura testifica que las señales que vieron por mano de Felipe no tenían comparación con el engaño que este mago. Vemos como la predicación de Felipe, ¿verdad? Un líder muy importante en la iglesia de Jerusalén. Cuando viene la persecución, en el capítulo 7 vemos el martirio de Esteban y se desata precisamente la persecución de los mismos judíos, que fue una persecución religiosa hacia el pueblo de la iglesia del Señor Jesucristo. Fue una persecución religiosa, el celo religioso fue lo que llevó a esto. Pero todo esto Dios tenía propósito, los lleva a esta región que los judíos no tenían comunión, como hemos estudiado, con los samaritanos. Pero Jesús ya les había dado ejemplo al ir a aquel lugar y predicar a aquella mujer, ¿verdad?, que conocemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, cómo él rompe prejuicios religiosos, culturales, siendo él un varón, ¿verdad? Le habla a esta mujer y le comparte. Entonces, este personaje del cual estamos estudiando, vimos a lo que se dedicaba, teniendo esa mezcla religiosa y engañando, haciendo tal vez trucos, no sabemos, pero a la gente sí la tenía absorta, la tenía cautiva y hasta le llamaban el gran poder de Dios a este hombre. Pero insistimos, el evangelio no tiene comparación. El poder del evangelio va más allá de los engaños, de los embustes, de las obras que cualquiera que pretenda ser poderoso, ser grande, puede hacer.
Este Simón estaba acostumbrado a que la gente lo viera hacia arriba, lo aplaudiera por lo que era. Sin embargo, Felipe traía un mensaje diferente, un mensaje de poder, pero con una actitud de siervo, algo que se diferenciaba, y la gente empezó a prestar atención a la predicación. Y como mencionamos, fue por obra del Espíritu de Dios que obró en los corazones de estas personas. Al ver Simón, al presenciar, dice la Escritura en el verso 13, que Simón mismo creyó y se bautizó, y estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Él, aún pretendiendo ser grande, aún pretendiendo hacer milagros, hacer magia, realmente él mismo quedó atónito por el poder de Dios. Así es el poder de Dios, hermanos. No hay nada comparable en este mundo, no hay nada más grande que Dios, que su poder, que su obra, y la transformación de las vidas es ese milagro más grande que nosotros podemos, del cual nosotros podemos ser testigos. Ahora, Felipe, vemos aquí claramente que ejerció un ministerio, evangelizó. Esa es una de las cosas que nosotros también tenemos que tener en cuenta. La predicación del evangelio trajo a este hombre, les decía, de un trasfondo oscuro, y muchos de los que creyeron tal vez tenían otro tipo de creencias, otras religiones tal vez no tan oscuras, pero Felipe predicó ese evangelio que transformó. Y Simón, al ver el poder de Dios, dice que él estaba atónito. Los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Felipe ejerció un ministerio, llevar la palabra. Esa es una de las cosas que a veces nosotros no entendemos, pero realmente yo creo que si prestamos atención nos vamos a dar cuenta que Dios usa hombres, y a cada uno lo usa de una manera. A uno le da un don, un llamamiento específico, a otro le hace otro llamamiento y le da tal vez otros dones. Pero realmente ningún hombre de carne, ninguna persona tiene todos los dones o todos los llamamientos. Eso, el único que lo ha podido ejercer en este mundo es nuestro Señor Jesucristo, siendo Él perfecto, siendo Él el modelo, ¿verdad? A nosotros a seguir. Y eso es lo que estamos aquí, en esta tierra. Hermanos, pues dejo esta palabra así. Espero, si usted tiene dudas, si usted tiene alguna pregunta acerca de esta lección, sí le invito a que nos haga llegar, pues por los mismos medios, las preguntas. Con todo gusto, si usted nos hace una pregunta por WhatsApp, por audio, le vamos a contestar. Hermanos, estamos para servir. Es un momento, ¿verdad?, que definitivamente la palabra tiene que estar hecha carne, porque nosotros estamos siendo probados y aquí Dios lo que está esperando de nosotros es crecimiento. La prueba produce paciencia, dice la Escritura. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Nosotros, hermanos, necesitamos ser pacientes. Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios tiene un plan que está llevando a cabo a la perfección. El tiempo no se ha detenido para Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos, y les animamos. Hermanos, esperemos que esta situación pronto cambie favorablemente. Y si no, como dijeron aquellos jóvenes en el horno de fuego, bueno, aunque sabemos que el Señor tiene el poder para salvarnos, pero nosotros vamos a seguir sirviendo a nuestro Dios. Y hermanos, en esta hora, pues Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración. Vamos a terminar este servicio virtual, este culto virtual. En esta hora
vamos a darle gracias a Dios. Padre, es una bendición poder estar alabándote, adorándote, Señor. Cada uno, Señor, desde la intimidad de nuestro hogar. Hoy es un tiempo que hemos tomado como referencia la palabra del profeta Isaías, en el cual hemos cerrado las puertas y hemos entrado en nuestros aposentos esperando un tantito, Señor, un poquito. Padre, tú tienes el control. Guarda cada familia, bendícelo, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, si hay alguna necesidad, Señor, en su casa. Señor, sabemos que todo esto todavía producirá situaciones, Señor, difíciles para muchos. No lo sabemos quiénes, pero tú sí lo sabes. Y pedimos que a tu pueblo, Señor, los guardes, Señor, suplas toda necesidad. Estamos nosotros al pendiente y hemos estado estudiando, Señor, estas lecciones en el libro de los Hechos. Creemos, Padre, que así como en un principio la iglesia nace en las casas, en aquel tiempo, dado que el templo era de la religión judía, al nacer tu iglesia en las casas y después sufren la persecución, Señor, creemos que en los últimos tiempos se van a ver, Señor, en tu iglesia situaciones parecidas. Padre, es tiempo de que manifestemos el amor que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Es tiempo, Señor, que veamos, Señor, y amemos a nuestro hermano, Señor, a nuestro prójimo. Padre, el que esté en mejor posibilidad pueda ayudar a aquel que está, Señor, en necesidad. Aquel que tenga, Señor, en su mano pueda compartir con liberalidad, así como nació la iglesia. Padre, gracias te damos porque eres bueno, Señor. Enséñanos, guárdanos, ilumínanos, danos, Señor, luz a través de tu Santo Espíritu, y que la palabra, Señor, que hemos recibido sea hecha carne en cada uno de nosotros. Recibe toda la gloria, Señor. Guarda a tus hijos, a la iglesia Gólgota, Señor, a cada uno de los pastores que están ministrando también en las redes, Señor, las redes sociales, Señor, son un instrumento hoy, Señor. Esto no se tenía tal vez hace 10 años, pero hoy, Señor, se puede hacer y lo estamos aprovechando, Padre. Padre, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, glorifícate, Señor, en medio de esta prueba, que sabemos que no es todavía, Señor, el cumplimiento de lo que viene para este mundo. Pero mientras tanto, Señor, como hemos estudiado, que tu iglesia, tu pueblo, sigamos haciendo esa labor misionera, Señor, predicando y también, Señor, estableciendo iglesias en aquellos lugares, Señor, a donde no hay o donde no ha llegado, Señor, una congregación tuya, Padre. Glorifícate, Señor, lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, Dios les bendiga, estamos en comunicación. Nos vemos pronto. Amén.